qué hermoso es nuestro planeta, y qué bien lo hacen unos y qué mal lo hacemos otros. Da pena solo hasta pensar en ello. Pero alguien tiene que contarlo, porque si no se sabe, siguen ganando los mismos y seguimos perdiendo todos. Este es el Parlamento neozelandés, el pasado miércoles, aprobando un proyecto de ley en el cual se reconoce al río Whanganui como una entidad viviente e indivisible, con sus propios derechos y valores innatos. En otras palabras, se le reconocen al río los mismos derechos que a un humano. Los neozelandeses creen que este es el primer caso en el mundo en el que esto ocurre, que se le otorguen a un recurso natural los mismos derechos que a una persona. Yo no conozco otro caso. Con la aprobación de esta nueva ley se cierra en Nueva Zelanda la que ha sido la mayor litigación de su historia. Las tribus maoríes iwi que viven en torno al río han estado luchando por el reconocimiento de este durante 160 años. Finalmente obtienen ese reconocimiento no solo en la manera de millones de dólares que van a ser usados para mejorar el río y su entorno. El Estado queda obligado por la ley, a partir de ahora, a trabajar para mantener la salud del río y, en caso de futuras litigaciones, a proveer representación legal para defenderlo. Lo que se reconoce tras todo esto es la profunda conexión espiritual de las tribus iwi con su río, su creencia de que los ríos, las montañas y el mar tienen su propia identidad. ¿Suena familiar? Bueno, pues hasta aquí llegaron las buenas noticias. Ahora vamos con lo que nos toca a nosotros. De un río a otro. El río Yaqui, alma y vida de la tribu Yaqui, que habita en el estado de Sonora, en México, desde hace más de 2000 años. En el año 2010, las autoridades comenzaron a construir un acueducto para desviar millones de litros de agua del río Yaqui hacia la capital del estado, Hermosillo. A los yaquis ni los consultaron. Los yaquis demandaron al gobierno del estado y en el año 2013 una orden del Tribunal Supremo se pronunció en su favor. A pesar de la orden, el acueducto siguió funcionando. Los yaquis protestaron. Uno de sus líderes, Mario Luna, fue apresado y encarcelado. Y sigue una presión sistemática sobre nuestros compañeros que siguen en la lucha, que siguen en la defensa, ¿no? El que una persona que no tenga ningún delito, ¿verdad? Y que permanezca tantos días, tantos meses aquí encerrado, pues no es algo que debería permitir una sociedad que se dice civilizada, ¿no? Nos están tratando con una ideología colonialista todavía, pues, ¿no? Pasó un año en prisión simplemente por intentar proteger el río y los derechos de su tribu. El acueducto sigue secando el río inexorablemente y con ello acabando con el medio de vida y la cultura de las 8 regiones y 56 localidades que constituyen la tribu Yaqui. Mario Luna, como tantos otros activistas medioambientales y líderes indígenas, corre el peligro de ser asesinado para ser silenciado. Lleva con él un dispositivo habilitado para GPS con el cual alertar a las autoridades en caso de peligro. Su casa está llena de cámaras de seguridad, aunque en el fondo él expresa, le da la sensación de que le están vigilando a él en lugar de vigilar a los malhechores. Pues se secarían también, ¿no? Eso es una lógica muy clara, pues ya se está viendo la devastación. La posibilidad de ser asesinado hoy en día por simplemente intentar proteger el medio ambiente y la forma de vida de pueblos indígenas que no desean más que vivir en armonía con su entorno es mayor que nunca. Según un informe del año pasado presentado por el Grupo Británico de Protección de los Derechos Humanos, Article 19, artículo 19,
Latinoamérica es hoy en día el lugar más peligroso del mundo para los activistas medioambientales. Según otra ONG, Global Witness, el año 2015 fue el más sangriento registrado hasta ahora, con la muerte de 122 activistas en nuestra región. La misma fuente cita a Honduras como el país más peligroso del mundo para ser un activista medioambiental. 120 personas han sido asesinadas desde el 2010 en Honduras simplemente por denunciar la destrucción de sus tierras, sus bosques y sus ríos. En México no son solo los yaquis, el peligro es patente para muchos otros activistas indígenas. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental publicó un informe en enero documentando 63 ataques contra activistas en los 2 últimos años. Solo incluía casos ya reportados por los medios de comunicación u otras ONGs, así que el número de ataques fácil que sea mayor. Un caso reciente ha sido el de Isidro Valdenegro López, líder del pueblo tarahumara, asesinado de 6 balazos hace un par de meses por luchar contra la tala irregular en los bosques antiguos de su región, en Sierra Madre. Escuchémoslo recogiendo el preciado galardón del Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Para nosotros los tarahumaras, el medio ambiente es lo más importante. Las montañas, cubiertas de lo poco que queda del bosque, las plantas medicinales, manantiales de agua, el aire puro. Para nosotros, los tarahumaras, todos los cerros son sagrados, porque en ellos los aguiroames realizan sus ceremonias para curar enfermedades. Todo el bosque, el cielo, el sol, las estrellas, la luna, lo vemos como seres vivientes con vida y alma, al igual que nosotros. Isidro fue asesinado por lo mismo que fue asesinado su padre 30 años antes: intentar proteger los bosques de su tierra. ¿Qué mundo es este en el que los intereses de las multinacionales, con el beneplácito de políticos y matones, acaba impunemente con quienes no luchan más que por el bien común, con quienes solo quieren proteger el planeta, que somos todos? Hasta no hace mucho se pensaba que recibir un galardón internacional de la categoría del Goldman te daba cierta protección, que el reconocimiento popular al trabajo era una especie de salvaguarda contra el asesinato. Pues no, ya ni siquiera acabar con los mejores frena a los asesinos y conciencia a las autoridades. Los asesinatos se cometen porque hay una cultura de impunidad. En México, según el Índice Global de Impunidad, publicado el mes pasado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, en Puebla, solo un 7% de los delitos se denuncian, y de estos, menos de un 5% acaban en condenas. Resultado: 99 de cada 100 delitos en México no sufren castigo alguno. 2 semanas después de que Isidro Valdenegro cayese asesinado, otro líder de la misma comunidad, Juan Ontiveros Ramos, moría por defender los mismos bosques de la Sierra Tarahumara. Le sacaron de su casa a golpes el pasado 31 de enero y al día siguiente lo encontraron muerto. Falta de voluntad política para combatir el delito. De eso se lamentan los activistas, de la impunidad que gozan los criminales. Bien lo sabe Ildefonso Zamora, líder de la comunidad indígena Tlahuica, tras 18 años combatiendo la tala ilegal de árboles en el bosque de San Juan Atzingo. Tienes tus días contados, te vamos a dar donde más te duela, le dijeron en una marcha contra el ecocidio en su zona. Un año después, balearon a 2 de sus hijos. Uno murió, el otro sobrevivió un disparo en el pulmón. Eso fue en el 2007. El presidente Calderón le prometió que los responsables del asesinato serían juzgados. Tardaron 3 años en arrestar
a 2 de los 4 sospechosos. Los otros 2 siguen sin castigo. Fue él, Ildefonso, quien pasó buena parte del año pasado en prisión. Les llevó a Greenpeace y a Amnistía Internacional 9 meses de campaña el sacarle de allí hasta que un juez federal resolvió que no existían pruebas en su contra. Miedo a las personas que nos puedan provocar algo, tenemos miedo al mismo gobierno. Pues en 2007 asesinan a mi hermano, en 2015 encierran a mi padre y yo nada más le quisiera preguntar al gobierno, a las autoridades, y a mí cuando me toca. Quiero seguir trabajando por el bien de mi comunidad, quiero seguir trabajando por el bien de mi municipio, de mi estado y de mi país, y eso es lo que pido únicamente, justicia y libertad. Repito, Honduras, dice la ONG Global Witness, es el país más peligroso del mundo donde ser un activista medioambiental. Así que voy a acabar este vídeo con el recuerdo de una gran mujer que también dio su vida en la lucha por un río. Otra recipiente del prestigioso premio medioambiental Goldman hace menos de 2 años. Ahora acaba de cumplirse el primer aniversario de su asesinato. Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país, en el río Hualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La campaña emprendida por Berta Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa. El proyecto se paró. A veces las luchas se ganan. La represa que ya le había costado la vida a 3 líderes lenca no llegó a construirse, pero finalmente también le costó la vida a ella. Gracias. Buenas noches. Gracias a la familia Goldman. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El COPIN, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar.